Hola a todos, aquí Martín. Hoy día vamos a revisar todos los tipos de miner y cuándo elegir uno u otro dependiendo de cuál sea nuestra configuración. Vamos a partir con los miners más conocidos, las configuraciones, los tipos de conexiones, configuraciones en el BIOS que hay que hacer para, en el fondo, sacar la mayor cantidad de mega hash posible. También vamos a revisar un par de settings en Windows que también nos van a ayudar en el fondo, estrujar un poquito más y llevar a un nivel un poquito más alto nuestro profitability. Y luego vamos a hablar de los tipos de memoria de las tarjetas y el overclocking o underclocking, dependiendo de qué tipo de memoria sea. Dentro de los miners más conocidos están los siguientes: T-Rex, Claymore, F-Miner, Phoenix Miner y Team Red Miner. Voy a hablar un poquito de cada uno de ellos y cuándo es mejor usar uno u otro. T-Rex soporta tanto Nvidia como AMD, tiene 27 algoritmos y 123 monedas. El dev fee es de 1% para todas las monedas a excepción de Octopus, que esta cuenta con una comisión del 2%. Tiene súper buenos hash rate, aunque yo tenía un par de problemas que después de aproximadamente 12 horas minando empieza a lanzar shares inválidas. No sé si esto es porque en el fondo se corrompe el DAG o algo por el estilo, pero tengo que hacer un estudio como un poquito más a conciencia de por qué está pasando eso, y ahí les puedo contar también si es que logro pasar como esa barrera a las 12 horas, porque realmente por reloj de cada 12 horas se corta. Una de las gracias de T-Rex es que tiene un GUI, que es un Graphic User Interface, por HTTP. O sea, cuando tú inicias el miner, te va a dar un link, y si tú ese link lo pegas en el navegador web, te va a dar información tanto de tu hash rate, de poder, las temperaturas y un par de gráficos. Es bien interactivo. Luego tenemos Phoenix Miner, que es el que yo ocupo constantemente. Ofrece una de las tasas o dev fee más bajas del mercado y es súper estable. Si lo comparo con T-Rex me da un menor hash rate, pero al tener el dev fee más bajo, si saco la línea final, me da igual entre uno y otro, solo que con Phoenix Miner he tenido resultados más estables. Por eso yo lo estoy usando constantemente. Funciona tanto para AMD o Nvidia y en fondo puede minar las mismas monedas que T-Rex. El depth fee es de 0.65 y que realmente versus los otros miners es mucho más bajo, ya que en promedio todos tienen cerca de un 1%. Y finalmente tenemos el Team Red Miner, que está diseñado 100% para AMD y te ofrece una excelente performance en esas tarjetas, con un dev fee para la línea Polaris, que son las RX Kina 60, Kina 70, Kina 80, de un 0.7% y un 1% para el resto, o sea, Vega y Navi. Luego tenemos los tipos de conexiones, que en el fondo es el protocolo de comunicación desde el miner con el pool. Y aquí existen dos. Está el SSL, que es encriptada de punto a punto. Esto quiere decir que no se puede ver el contenido, aunque por ejemplo el ISP, que es el Internet Service Provider, alias, no sé, Movistar, Entel, pueden ver que estamos conectados con el pool, pero en el fondo no pueden ver el contenido del mensaje. Y así en el fondo se mitiga un posible ataque de man in the middle, que quiere decir que en el fondo como que ven la información que estás enviando. Luego está Stratum, que es una conexión no encriptada, y esto se estableció en el EIP 1571. Le voy a dejar el link abajo a esa publicación por si es que quieren investigar un poquito más. Pero en el fondo esta es una conexión que no está encriptada. ¿Cuál usar? Yo creo que aquí no hay una receta. Yo personalmente no lo estoy usando encriptado, estoy usando Stratum a secas, porque puede existir un pequeño impacto en la eficiencia, ya que hay que encriptar el mensaje antes de enviarlo, y puede existir un pequeño, pero muy pequeño aumento en la latencia. Es una especie de trade-off, así que lo dejo a ti, tú eliges. Ahora vamos a pasar a revisar cada una de las páginas de los miners, y también les voy a dejar los links abajo donde pueden encontrar el sitio oficial, porque esto es muy importante. Andan dando vuelta, y sobre todo con esto de que ha habido mucho crecimiento en la minería. Yo he sabido que
andan dando vuelta miners que no son los oficiales y que en el fondo tú crees que estás minando para ti, pero en verdad estás minando para otra persona. Así que como fuente fidedigna, yo les recomendaría ir a la página de Bitcoin Talk, que esto, cada uno de los desarrolladores tienen su propio, como su propia conversación del foro. Por ejemplo, este tiene 426 páginas donde en el fondo van comentando todas las mejoras, todos los problemas que van teniendo, y en el fondo esta es como la fuente más fidedigna que existe. No sé si sabían, pero NiceHash empezó como con una campaña de reputación con Phoenix Miner por un tema de que ellos creían de que habían hackeado el sistema. Sin embargo, esto no es tan así. Yo estuve investigando bastante el tema. Pero también los dejo a su criterio qué miner elegir. Phoenix Miner, como por un tema de querer mantener el anonimato, no tiene registrado su software. Entonces Windows lo detecta como si que fuese un virus. Sin embargo, aquí pueden encontrar el checksum, que en el fondo es como la suma del programa que en el fondo está encriptado, pero si la suma es correcta es que quiere decir que la versión es fidedigna, así que pueden revisar eso si no tienen tanta confianza. O simplemente pueden elegir cualquiera de los otros miners que tampoco van a tener ningún problema. La dinámica aquí es la siguiente. La mayoría suben un link con una carpeta zip, y que esa carpeta zip contiene el miner y tiene un par de batch files donde nosotros modificamos ciertos parámetros y con eso nos vamos a conectar. Entonces, por ejemplo, aquí está Phoenix Miner, T-Rex, Claymore, Team Red Miner. Entonces, la mayoría te llevan hacia su GitHub, y aquí puedes ver en el fondo las distintas versiones, ver si es que en el fondo es como la verificada. No sé, por ejemplo, si nos vamos aquí, esta está verificada, entonces sabemos que esta es la versión correcta. Una vez que lo descargamos, nos vamos a tener en el fondo estos archivos, y al descomprimirlo deberíamos tener algo como esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el archivo ejecutable, que si es que intentamos ejecutar el archivo así, la aplicación no nos va a funcionar porque es necesario pasarle parámetros. ¿Cómo les vamos a pasar parámetros? Eso se hace por medio de un batch file. Que un batch file es simplemente como abrir una ventana de comando y escribir en el fondo que vamos a llamar el programa más un par de comandos. O sea, por ejemplo, yo podría venir acá, apretar comando, y en el fondo vamos a llamar a este Phoenix Miner. Entonces tendría que escribir phoenixminer.ex, y aquí en el fondo vamos a escribir los comandos. En el fondo eso es lo que vamos a hacer, y sobre todo cuando le demos a ejecutar se abre una ventana de comando y va a enviar los comandos que están prescritos. Entonces a esto le damos a editar. La palabra rem es remember, que son comentarios. O sea, en estricto rigor aquí podríamos, si quisiéramos, lo podemos borrar, igual que este también. Y aquí te dice, o sea, como recuerda, importante, reemplaza tu dirección con tu wallet. Porque en el fondo aquí le vamos a decir a Phoenix que en el fondo mine en este pool y que lo mande a esta wallet. Y también nos permite ponerle un nombre a nuestro rig, si es que tenemos más de uno y los queremos identificar. Y finalmente tiene un comando pausa, que es para que cuando termines el programa no se cierre, de tal forma que tú puedas ver los distintos, en el fondo el log. Luego, si por ejemplo pasamos a T-Rex, la historia es muy similar, solo que aquí tienen un batch file para cada uno de estos, en el fondo un batch file, uno para cada moneda y para cada pool de minería. O sea, en este caso, por ejemplo, Ethermine, que es el que utilizo yo, tenemos T-Rex.ex, tenemos el tipo de algoritmo, el tipo de conexión. Aquí tenemos Stratum más TCP, que en el fondo no es la encriptada. Tenemos el servidor, en este caso el europeo. Tenemos el usuario, que va a ser esta wallet. Y tenemos en el fondo el nombre del rig. ¿Qué pasa si por ejemplo nosotros queremos usar Phoenix y no están todas las monedas que queremos utilizar? Para eso nos podemos ir al
archivo readme. Y aquí en el fondo vamos a tener toda la información habida y por haber que podemos llegar a necesitar. Entonces va a tener las opciones, cómo partir, no sé, por ejemplo aquí nos dice en alguna parte, mira, si quieres ver la integridad de esta descarga, puedes ir a Bitcoin Talk y vas a ese thread y en el fondo vas a tener todos los checksum, que eso después con otro programa puedes revisar la integridad del programa. Y luego acá tenemos las ethash mining command line examples. O sea, tenemos los ejemplos de minería en ethash. Entonces aquí podemos ir buscando nuestro pool. No sé, por ejemplo, si yo quiero buscar, no sé, F2 pool, me va a hallar acá. Entonces si yo, por ejemplo, estoy usando este pool, puedo llegar y copiar esta línea de comandos acá y editar este batch file. Y entonces vemos que parte igual. Después tenemos el pool. En este caso es ePool porque es de Ethereum. En este caso también podría hacerse de esa forma. Y luego tenemos la wallet. Y en este caso no se necesita clave, entonces dejamos una X. Y aquí en el fondo podríamos cambiar el nombre del worker. Y en el fondo después tenemos que eliminar esta línea acá. Y les recuerdo, deben cambiar la dirección de la wallet, porque si no, en el fondo le van a estar minando a cualquier persona y la idea obviamente es para tu beneficio personal. Otro punto que quería hablar es cómo funciona el dev fee. En el fondo tú vas a estar minando y en algún momento, que en el fondo es ese porcentaje, es un porcentaje de tiempo que el miner va a estar trabajando para el desarrollador. No sé, por ejemplo, Phoenix Miner tiene un dev fee de 0.65%. Eso quiere decir que va a estar trabajando un 0.65% del tiempo para el desarrollador minando, y en el fondo lo que hace ahí es que cambia la dirección del wallet. Esto es todo automático y no se ve nada, y en el fondo mina para ellos. Si se cumple ese tiempo y en el fondo no hay ninguna share válida, es al final como que no le pagaras al desarrollador, pero eso al final es como un tema de suerte. Es la misma posibilidad que tienes tú de enviar una share válida. Luego, una vez que tenemos todo configurado, es simplemente darle run al start miner. Y en este caso, en el fondo va a primero generar el DAG. Vamos a ver unos porcentajes mientras se crea el DAG. Y en algunas tarjetas de video es necesario resetear el overclock, porque si es que tienes una velocidad de memoria muy alta, el DAG se puede generar un DAG corrupto. Y eso quiere decir que en el fondo cuando encuentres una share válida, la vas a enviar y va a volver como incorrecta. Entonces una vez que ya iniciemos el miner, vamos a ver los siguientes parámetros. Uno, acá, este caso es solo para Phoenix Miner, cambia un poquito dependiendo de qué minero estás usando, pero en general es la misma dinámica. Tú vas a ver una velocidad reportada, en este caso 25.2. Vas a tener las shares válidas, que es el primero, las shares stall, que en el fondo la respondiste correcta, pero llegaste tarde, y en el último slash va a ser las shares incorrectas. Si tienes shares incorrectas es porque hay algo que está mal, no deberías tener shares incorrectas. Eso quiere decir que o tienes un overclocking que está demasiado alto y en el fondo te está generando problemas de integridad de la memoria, etc. Luego tienes el tiempo que llevas minando y tienes la conexión. Y aquí te haría aparecer en verde cuando tengamos un share aceptada. Mientras esperamos que tengamos una share aceptada, quiero hablar un par de configuraciones como básicas que las mencioné al principio para sacar el máximo provecho de nuestra tarjeta de video. Una está en el BIOS. Aquí voy a abrir una pequeña foto.
donde en la configuración avanzada de System Agent, tú tienes que configurar que el video, si es que tu CPU tiene un gráfico integrado, puedes hacer que todo el renderizado de Windows se haga sobre ese procesador y no sobre la tarjeta de video. Para esto necesitamos conectar la salida de video desde directamente la motherboard y no desde la tarjeta de video. Y así vamos en el fondo a sacar el mayor potencial de nuestra tarjeta. Aquí encontramos una share aceptada correctamente. Mira, ahí nos salió otra y podemos ver que en el fondo en esta línea Calypso tenemos 2 shares positivas, ninguna stall y ninguna rechazada. También tenemos la temperatura, la velocidad de los ventiladores y los watts. Volviendo, existe una configuración de Windows que se llama Graphics Settings, que lo que te permite es definir si es que un programa, en el fondo aquí tienen que buscar el programa, sea en alto rendimiento o en bajo rendimiento. Yo aquí lo tengo conectado el monitor directamente a la tarjeta de video, porque este no es mi computador que utilizo para minar, sino que este es el que utilizo para editar los videos. Por lo tanto tengo la salida desde la tarjeta de video. Pero en el otro computador lo tengo directamente desde la motherboard y aquí al apretar las opciones me va a aparecer en el fondo la gráfica integrada como Power Saving y la tarjeta de video en alta performance. Esto quiere decir que todo el render y todo en el fondo todo el display de la imagen, o incluso, no sé, si por ejemplo tú pones un juego acá, ese juego se va a renderizar, bien digo, en la gráfica integrada del procesador y no en la tarjeta de video. ¿Qué te permite esto? Uno, poder trabajar, no sé, por ejemplo, si estás planillando o tienes abierto un Word o no sé, estás viendo fotos, navegando en internet. Si tienes esos programas en Power Saving, no vas a afectar nada en la minería mientras utilizas el computador. O sea, vas a tener como si es que no estuvieses usando el computador. Esto es muy bueno porque en el fondo nos hace que nuestro profit sea mucho más estable y también te permite usar tu computador sin ningún problema. Por ejemplo, algunos juegos que no requieren tanta gráfica puedes utilizar perfectamente y jugar mientras estás minando criptomonedas. Y eso sería por hoy. Si tienes alguna duda, coméntalo abajo. Si tienes alguna sugerencia, también coméntalo abajo. Si aprendiste algo nuevo, dale like y subscribe para que en el fondo podamos llegar a todas las personas que les interese este tema. Así que muchas gracias y que tengan muy buena tarde.